Gratísimas a los teleaudientes, televidentes y radioyentes que se han conectado a este ProVoz, el médico en el hogar. En este día damos gratísimas a los maestros Kelion y el maestro Samael, porque con su energía, con su enseñanza, nos instan a buscar la superacel cada día, a regenerarnos. Gratísimas damos a los seres que, estando en Huerzón y en Tao TV y en las diferentes emisoras, se están esforzando porque este ProVoz pueda salir. Gratísimas a todos. Bueno, gratísimas Nueva Inti y respetable maestra Feshpa. ¿Cuál es el tema a tratar en este día, su merced, si es tan amable y nos puede decir de qué vamos a hablar en este día? Adelante. Gratísimas maestro, hemos venido adelantando el tema de la alicertacel y el tema de la sacrógesis. En este hoy vamos a buscar tratar el tercer pilar del Tao, el más importante, el pilar de la mutacel. Ese es el pilar que en este hoy vamos a conversar entre todos. Esperamos que sus mercedes que nos están oyendo se integren con sus preguntas, también con sus experiencias, para reforzar que como pícaros llegamos a esta enseñanza de un camino de degeneración en que andábamos, perdidos en el mundo, y que con alegría hemos abrazado este camino, esta tabla de salvacel que nos concede la gran oportunidad de regenerarnos, regenerar todas nuestras células, regenerar también otros niveles de conciencia que estaban adormecidos. Esa es la gran doctrina del despertar. Y en este día que vamos a hablar del tema de la mutacel, vamos a ver cómo es de vital hacer un cambio. Mutar es cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El viejo individuo por el nuevo individuo. Vamos a buscar mejorar en muchos aspectos. Maestro Gabogondo, ¿qué le parece el tema de la mutacel? Pues, venerable maestra, me parece excelente, debido a que hemos hablado, en primer lugar, hablamos en algunos ProVoz de la alicertacel, de cómo debería ser la alicertacel de nos. Y después estuvimos indicando, hablando de los sacrógesis, pues, y es importante de que, como los tres pilares fundamentales del taoísmo, sin desmeritar las tres formas o la clave sol o lo que el maestro Samael, aún peor, nos enseñó que era sujeto, objeto y lugar, y que esto que nos conocemos como el alicierto es físico, el sacrógesis es físico, y hoy vamos a conocer un poquito más de lo que es la mutacel. Entonces, como su merced nos ha dicho que es conocedora en gran porcel a nivel de la ciencia, pues su merced estudió algo en la universidad donde estudió y donde se graduó como médica alópata. Entonces sí me parece muy importante hablar de la mutacel en los distintos aspectos, porque se puede pensar que la mutacel solamente es en la cama. Sí, pero ya eso es cuando se va a esos extremos. Hay que tener conocimiento en los distintos aspectos
de la Mutacel. ¿Qué le parece, venerable maestra Fespa? Cuéntenos su merced. Sí, es verdad. Para mutar hay que empezar en otros niveles o en otros aspectos primero antes de llegar a la cama, porque si hay que refinar la energía, no va a ser primerito en la cama, hay que primero organizar otros aspectos. Venerable maestra, eso que su merced nos dice, casi común la gente, como se habla de los tres pilares del taoísmo, y el último es la Mutacel, pero no hay una preparacel. Por ejemplo, su merced, si su merced todo el tiempo que duró estudiando los semestres en la universidad para prepararse y tener el conocimiento a nivel de médica alópata, duró varios años, ¿verdad? Entonces, la gente sueña con ser mutantes, pero desconocen la forma de alicertarse, no hacen sacrógesis, y al cierto de casarse la muchacha con el muchacho o el muchacho con la muchacha, piensan de que la energía sube así como por una manguera, directico, y no hay una preparacel. Entonces, para que no se conozcan estas cosas, es posible que se le pida ayuda a Satán. ¿Y en qué forma se le pide ayuda a Satán? Pues una caja de pastillas no es muy cara, o una inyección o otras cosas, pero siguen siendo aparentemente castos, pero entre ellos mismos no se pueden negar. Por eso es importante conocer los aspectos fundamentales para poder ser buenos mutantes. Entonces, en este día no va a ser este el único provost donde vamos a estar explicando los distintos aspectos de la Mutacel, porque por ahí conocemos de los grandes alquimistas de la edad medieval, donde se contaba de que ellos mutaban el plomo en oro. Pero, ¿por qué sería que cuando la invasión española, las tribus que habían en toda esta región de Tacticlán, conocido como América del Sur, Centroamérica y América del Norte, sería que estos indios, como le llamaron los españoles, que según ellos eran salvajes, conocerían de la alquimia? Su merced, ¿qué dice, venerable maestra? Maestro, esas antropogénesis antiguas eran muy respetuosas y muy conectadas con Dios, así que ellos conocían muchísimo de la alquimia. En la época medieval fue donde más se habló de los alquimistas. Al es alto y es Alá, Dios. Y química es todo lo que tiene que ver con los elixiertos. Entonces, los alquimistas proponían mutar o cambiar el plomo en oro. Resulta que el plomo es el elixierto de la tabla periódica Símero 82, mientras que el oro es el elixierto Símero 77. O sea, el oro tiene CIBE licencia 77, o sea, 3 grados menos de densidad que el plomo. Así es menos denso. Y mire que nos, como Magdus, somos duales, viteria y espiritualidad. Entonces, mutar es llevar de lo más denso, que es el plomo, que es la viteria, elevarlo a lo espiritual. Y esa es la Mutacel de la energía. Buscar en este proceso hacer unos cambios en muchos aspectos, en el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto biológico y el aspecto espiritual. Vamos a hacer esos cambios, pero para ello tenemos que hacer todo un proceso. En este proceso, ¿qué debemos de estar vigilando?
por ejemplo, rebordar lo que el venerable maestro, con la sagrada enseñanza del Tao, judaísmo de verdad, nos trae. Nos trajo a la mayoría del mundo, de un mundo de degeneración. Y en ese mundo no importaba quién se acostara con quién. Era hasta una burla que alguien fuera virgen. Y el maestro viene y nos rescata y nos hace énfasis en la importancia de mantener el sello, la importancia de ser mancebo, la importancia de tener la pureza en los pensaciertos, en el verbo, en los senticiertos. Afuera las gentes dicen, un clavo saca otro clavo, y no les importa con quién se revuelquen, solo es dándole espacio a los egos. Y aquí, en este camino de regeneración, lo que se busca es darle espacio a la virtud, conseguir los hidrógenos, que es el primer elesierto de la tabla periódica, es decir, el menos denso, conseguir los hidrógenos para que esos hidrógenos alicierten a ese defecto, que un defecto es una virtud deshidrogenizada. Venerable maestra, yo le quiero hacer una pregunta a su merced. Su merced tocó de que el plomo tiene 82 y el oro tiene 79. Pero, ¿por qué científicamente pueden comprobar lo que decían los alquimistas y que los maestros pues muchas veces nos han explicado? Entonces, su merced nos podría decir cómo el plomo a nivel científico, no a nivel de la espiritualidad ni a nivel del esoterismo, sino a nivel científico, ¿qué es lo que han comprobado los científicos? ¿Por qué es que se muta el plomo en oro? Adelante, maestra. Bueno, esto estaba solo en una forma hermética, cerrado este conocimiento. Pocos eran los que lograban tener ingreso a este esoterismo. Estos buscadores de la verdad, estos que buscaban iluminar la esencia, eran quienes hacían muchos expericiertos y gastaban hasta sus vidas, las arriesgaban, porque en la Inquisición se llevó a muchos de ellos. Los encontraban envenenados o tenían tristes muertes, porque no querían que estos secretos salieran a la humanidad. O sea, igual que en estos tiempos, también con el taoísmo, han sido cientos y miles los estudiosos de la doctrina taoísta, el cual el mismo sistema los ha asesinado en muchas formas, así como su merced cuenta que estos sabios que mutaban el plomo en oro para que la humanidad no se liberara, los asesinaban, los perseguían, los mataban, los quemaban en las plazas públicas. Y eso es lo que en muchos países y especialmente los gobiernos antes de los que tenemos ahora, eso era lo que querían y por eso destruyeron este templo, porque aquí es la luz que se ilumina el mundo enseñando las cosas reales y verdaderas. Bueno, maestra, siga su merced con lo que está explicando, que yo le interrumpí con la explicación de los asesinatos que le hacían a los alquimistas y los asesinatos que han hecho en el pueblo de Dios. Adelante. En la actualidad, la física nuclear demostró que es verdad que el plomo puede convertirse en oro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron varios átomos, muchos átomos de plomo, y los pusieron a una velocidad parecida a la velocidad de la luz. Y resulta de que ellos esperaban que los átomos de plomo chocaran entre sí, y resulta que no. En forma extraña, los átomos de plomo fueron chocando o friccionando, deslizándose, un átomo cerca al otro. O sea, acariciándose.
acariciándose, y en esa caricia liberaban oro. Por segundos lograban el plomo convertirlo en oro. Eso a nivel científico. Eso a nivel científico. Ahora revisemos dentro de la alquimia sexual o dentro de la mutacela energética que debemos de buscar los que estamos buscando pasar ese puente de lo viterial a lo espiritual, porque somos seres duales. Entonces esta viteria que nos concede esta oportunidad de tener cuerpo físico para laborar en los otros aspectos que mencionábamos ahora, en el control de las hemoceles, en el transformar las impresiones, el vivir en la clave sol, el buscar una licertacel más solar, el buscar refinar la energía genética, que es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Esa energía ya no se pierde, sino que el mutante busca es esta energía que a cada uno nos confiaron, que a cada uno nos entregaron. ¿Qué tengo que hacer con esta energía? Entonces, cuando el mutante busca pasar de la viteria al espíritu, toda esta energía creadora es que se logra convertir el plomo en oro. Sí, muy importante, maestra, muy importante lo que su merced nos está aclarando. O sea, lo que los maestros nos han explicado en cantidades de doctrinas, en cantidades de procesos, hoy la ciencia lo está comprobando. O sea que lo que aparentemente es difícil no es tan difícil porque se puede detectar con los aparatos, con los inventos que algunos investigadores están realizando. Entonces, venerable maestra, el maestro Samael Aún Weor, este sabio del siglo pasado y que sabemos que esa energía de Samael se encuentra en la viteria de Joad Morales, en muchos de sus libros, que escribió más de 72 obras, más la cantidad de doctrinas que quedaron grabadas, en muchos de sus libros él entregó técnicas, entregó mantras, entregó runas y formas que podían realizar los solteros y las solteras y que podían realizar los casados. Muchas prácticas las cuales eran importantísimas y los estudiantes de la Gnosis esto lo comprobaron. Pero sucede lo siguiente, que por estos días sabemos que el taoísmo es más, ¿cómo se dice?, más claro, o lo que el maestro Samael no escribió, no dejó escrito en sus obras, hoy están escritas en las cabezas de aquellos que estuvimos con los maestros y que tenemos y buscamos. Venerable maestra Feshpa, hace aproximadamente unos 8 o 10 años o 12 años, no recuerdo bien, el maestro Samael dirigió un evento que empezó en Ecuador y ese evento se llamaba la Teurgénesis. Luego pasaron los días y ese evento fue trasladado o tratado aquí en el chakra solar, o sea, en el Heliogeón, donde se hizo por mucho tiempo. Lo que queremos decir es que esa plegaria tan importante que pasó y quizás pasa, yo creo que serán muy pocos los que la saben. Por estos días tenemos la dicha y que quizás también lo mismo que la Teurgénesis y otra cantidad de formas que el maestro Samael ha entregado, porque él dice cuando se comunica, cuando entrega sus audios grabados con su propia voz, les
prepárense porque son muchos los tesoros, los dharmas, son muchos las riquezas que la divinidad me ha autorizado para sus mercedes. Y que el maestro Kellogg en la época que él estaba decía, yo quisiera entregarles el Tao, porque eso fue lo que vine a entregar, pero me pongo a buscar, y no encuentro a quien entregárselo, porque si se los entrego así como están, lo que hacen es destruirse más. Y el maestro Samael, por estos días, ha entregado unos pregones, se puede decir, unas plegarias en la mutacel de las aguas, unas plegarias en la mutacel de las aguas y el fuego, y una plegaria en el bautismo del fuego. La pregunta es, los que hemos realizado estas runas, estos moviciertos, si seremos conscientes y si estaremos diciendo esas frases como las frases que el bautismo o la solarización de la espada, si nos habremos interesado para que esa espada siga conservándose como la espada la cual nos bautizamos o nos dio el poder. Por eso es que es muy importante saber, no es dejar las cosas y que salgan, porque cualquier estudioso, cualquier sabio sabe de que si se fue a la universidad y después que fue a la universidad quiso estudiar una especialización, tiene que prepararse. No es que va a dejar, por ejemplo, el arquitecto, bueno, que los obreros hagan el edificio como cada uno quiera. Eso es absurdo. O que el médico no, que la enfermera le dé las pastillas al enfermo, las pastillas que ella quiera, o le ponga las inyecciones, o le den la comida que quiera. O de pronto el abogado no, ese tipo tienen que soltarlo porque yo quiero que lo suelten. Eso es una falta de preparación. Bueno, sí, podemos decir de preparación. A nivel del taoísmo tenemos que cuestionarnos, no dejar las cosas como las vemos, cuestionarnos el por qué estamos en la universidad cósmica o en la universidad cósmica. No es que somos iguales a los demás. Uno ve el maestro Kellogg Zeus y ve el maestro Samael, tienen cuerpo de Humagdus, pero de Humagdus solamente es el cuerpo. Un taoísta, la revolución atómica es muy distinta y los hidrógenos que tiene son muy distintos. Por eso el comportar de nos debe ser muy distinto. Y por eso en este día vamos a estudiar en los distintos aspectos lo que es la mutacel, porque la mutacel está en todo lo que vemos, oímos, tocamos, pensamos. Así es que todo es energía, pero esa energía se necesita mutarla y saber cómo la voy a hacer. Bueno, venerable maestra Feshpa, siga su merced entonces hablándonos de este tema de la alquimia y de la ciencia y de lo que el pueblo de Dios por estos días tenemos esa gran oportunidad de conocer y hablar públicamente lo que los alquimistas o en la Edad Media o por aquella época que apareció la Inquisición y otra cantidad de instituciones destruyendo a los sabios que enseñaban estas cosas. Cuéntenos su merced. Adelante, venerable maestra. Bueno, entonces en la física nuclear, cuando pusieron a rozar todos esos átomos de plomo, encontraron de que cuando se friccionaba,
se convertía en oro y se convertía en oro porque al friccionar se liberaban 3 protones. Entonces, al perder 3 protones, ya quedaba con la misma, el mismo símero de la tabla periódica del oro, 77, porque había perdido 3 protones. Entonces, 82 menos 3 da 77 protones y esos son el símero de protones que contiene el oro. Entonces, miren que sí es posible. Y entonces, cuando uno revisa químicamente y físicamente lo que está ocurriendo y lo trae a cada cuerpo, cuando hay una unión sexual, 2 cuerpos, la temperatura del cuerpo es muy alta. Por eso el maestro dice, el maestro Kelly nos enseñó, después del acto sexual no se pueden bañar hasta pasadas 2 horas. Y es que en verdad el calor con el que queda el cuerpo es superior. Entonces, mire que se cumple también ahí 2 cuerpos viteriales o físicos que están elevando la energía, que la están llevando por su columna para que ascienda hasta el tálamo. Entonces, esta energía al ascender logra hacer el cambio de toda esa energía que era física, qué porcentaje alcanzamos cada uno a mutar. Entonces, es muy valioso revisar qué estamos haciendo con nuestra energía para convertirnos en verdaderos alquimistas. Venerable maestra, bueno, si eso lo expresó la ciencia, que al rozar estos átomos se pueden convertir en oro, pero esos átomos no tienen sexo. Y esos átomos no tienen el sentir ni el deseo de liberarse, o posiblemente sí. Pero estamos hablando de lo que sentimos, bueno, los que tenemos esposa y las esposas que tienen esposos. Cuando hay una unión, pues debe haber un acuerdo y un objetivo, un propósito, que es lo que van a hacer. Porque si yo voy a tomar un alicierto y no sé ni quién lo preparó, ni qué es lo que voy a comer, eso es lo que hace el mundo común y corriente. Pues entonces, si yo voy a hacer la práctica, por ejemplo, y tengo conocimiento, está el sentir de la esposa, el objetivo, que lo que van a lograr, está las miradas, las caricias, todo ese roce que se dice, o sea que el voltaje energético, para no ser tan exagerados, podemos decir 5, 6 o 7 o 10 veces superior a lo que los científicos comprobaron con los átomos de plomo. O sea, es una temperatura impresionante que se da. A nivel físico se siente el calor, pero en otros planos, en otras dimensiones, hasta dónde llega ese calor. Porque si a nivel físico se siente un calor, ¿cómo será el calor en el cuerpo vital o en el cuerpo astral? Porque se aliciertan todos esos cuerpos, se activan los chakras y los defectos se van a cargar, o sea, que es la polaridad negativa de la virtud se llama el defecto, o sea, una deformación, un desorden, porque ¿qué es la virtud? Es orden, y ¿qué es el defecto? Desorden. Por eso, donde hay orden, ahí está Dios, pero donde hay desorden, quiere decir que por muy religioso que sea, por muy estudioso, ahí no está Dios. Por eso nos han enseñado que es bueno que nos bañemos todos los días 2 o 3 veces, o mínimo una vez, que nos cambiemos de ropa todos los días, todo, y o sea, que tengamos una higiene, que seamos ordenados, porque entre más ordenados seamos, las deformaciones o los defectos, que cuando se habla de defecto es porque hay una deformación, van a disminuir, y eso se llama ser conscientes, se va a cargar o se va a eliminar esa porción negativa y se le va a dar luz o potencialización a la virtud la cual no se conocía. Entonces, si cogemos un grano, puede ser de maíz, puede ser de lentejas, puede ser de trigo
o de cualquier grano o gramilla, la metemos en la gea. Es un grano denso. Ese grano está ahí. Lo metemos en la gea y hay una transformación. O sea, que ese granito, si cayó en buena gea, la masa se murió, como decía el maestro Samael Aún Weor. Hay que morir para nacer. Ese granito muere y nace el germen, con todos los componentes y con la ayuda de esa buena gea o esa gea fértil, con bastante nutrientes, y va a crecer y almacenar dentro de esa planta, si era un árbol, si era una planta medicinal o planta licerticia, o era una planta de gramilla, o sea, de granos, y la gea es fértil, va a producir muchísimas granos o muchísimas frutas. ¿Qué pasó aquí? Pues hubo una transformación y se va a almacenar la energía tanto de la gea, del aire, del agua y del fuego y del éter. Todos los desiertos almacenados en esa fruta, que más tarde, hablando de una fruta, quien la coma, el organismo saca los desiertos que necesita o que meneste para vivir, y los desechos o la materia va a salir del cuerpo. ¿Qué hubo aquí dentro del organismo? Hubo una mutación o transformación. Así como se cuenta en la Biblia que el pueblo de Israel, cuando anduvo 40 heliocrones en el desierto, solo se alicertaba de pranas. ¿Y qué era el prana? La condensación se formaba como especie de hojaldras. Quizás lo que me oyen del país de México podríamos decir tortilla, porque era así, y se alicertaban con eso, que al pasar la hora indicada se desvanecía nueva inti, o sea, que había transformación, se acumulaba toda la energía vital y se formaban como especie de hojaldras. Y luego cuando calentaba el sol se desintegraba, o sea, se transformaba otra vez en energía, porque todo es energía. Así es que cuando sabemos y conocemos que los estados de la viteria son 3, claro que por estos días ya le han sacado una cantidad de fracciones, pero en sí hay intermedios, sí, porque si cogemos un terrón de tierra, licencien ahí la palabra, bueno, cogemos un terrón y se disuelve en agua, ya ni es terrón ni es agua, sería un barro o un fango. A eso le dan otro nombre, cierto. Y si a esa agua le ponemos en el fuego, ni es agua ni es vapor, o sea, está en un proceso de empezar el proceso de evaporación. Sucede que cuando nos tomamos un pedazo de hielo, está condensado, duro, puede romper cabeza o romper lo que quiera porque es muy duro. Lo ponemos en una olla, en un sartén o en una paila al fuego y se va a diluir y queda convertido en líquido. Es así. Pero lo continuamos dejando en el fuego y ese líquido, al pasar 1 o 2 horas, depende de la cantidad de líquido, se va a convertir en gaseoso, o sea, se va a vaporizar, se desapareció. Eso sucede a nivel de la energía genética entre el hombre y la mujer. Por eso se dice, y lo han explicado cantidades de veces los maestros, tome aliciertos que sean bastante volátiles o energéticos, porque
¿será más fácil, será más flexible o será más sensible la Mutacel de la energía genética? Porque no es ese bloque de hielo, o sea, no es esa persona que se alicierta con tantos aliciertos o alimentos sólidos, porque sabemos que hay gentes que no solamente se aliciertan, sino que comen. O su merced, ¿qué dice, venerable maestra? Sí, maestro. Uno de los cambios que nos hizo el maestro Kelium fue ayudarnos a que no fuéramos tan densos, y por eso es que nos recomendó tomar Intipan y seno de alicierto de dulce, y solo al mediodía alicierto de sal, aliciertos con sal, porque la sal nos vuelve densos, nos apega a la tierra, mientras que el alicierto dulce de frugal o de derivados de las abejas, estos nos ayudan a que la espiritualidad se incorpore más a estas viterias, y así nos es más fácil elevar la energía. Entonces es muy importante vigilar qué comemos. También otra enseñanza que nos entregaron es evitar en la tarde comer muchas cosas. Por ejemplo, las personas que tienen más poluciones, eviten comer pan en la tarde, porque la harina genera, como se demora para digerirse, genera presión sobre la próstata o puede favorecer los sueños húmedos. Entonces, por eso se busca un alicierto que sea más ligero para evitar estos problemas que van a generar pérdidas energéticas involuntarias, porque el Tao es para personas fuertes, no es para débiles. Son gentes que nos revolucionemos contra los egos que nos han tenido prisioneros durante tantos siglos. Entonces, el Tao, quien lo abrace, es un guerrero que asimismo se declara la guerra del dominio sobre sí. Por eso tan importante la sacrógesis, elegir la Licertacel y buscar siempre mutar la energía, y para ello hay que aprender a cerrar los esfínteres. Venerable maestra, su merced dijo un guerrero, pues también hay que decir una guerrera, porque la dama también tiene que convertirse en una guerrera para ayudar a su esposo y el esposo ayudar a su esposa. O sea, es una ayuda mutua del uno y del otro, cuidarse como se debe de cuidar, como una madre cuida a su hijo y como un padre cuida a su hija. Eso es lo que se debe de tener conciencia. Eso es lo que se debe tener conciencia, que el hombre es el hijo de la esposa y la esposa es la hija del esposo. ¿Y qué padre injustamente va a maltratar a su hija, o qué madre injustamente va a maltratar a su hijo? Quizás siendo inconsciente de pronto porque le tenga rabia por algunas recurrencias, pero a nivel de la práctica de la Mutacel debe de haber mucha armonía, o sea, mucha conciencia. Si sabemos que en todo está la Mutacel, para que los oyentes que nos oyen en los distintos países, en los distintos lugares, para que estas palabras lleguen a sus casas, se necesita energía, energía del que está hablando, energía en los equipos, sea de allá o sea de acá, porque si no hubiera energía sería imposible. Por eso lo que se requiere es tomar conciencia para que aprendamos a usar esa energía y convertirla en beneficio nuestro, porque una persona que quiera ser un mutante, pero sigue comiendo lo mismo que comía ayer, sigue peleando con la esposa o la esposa con el esposo, con los hijos o con los vecinos, o haciendo trampas o engañando o diciendo mentiras o provocando a las mujeres, eso no tiene nada de mutantes, porque sus hechos lo están demostrando. Dicen por ahí que por sus hechos
los conoceréis, así decía el Cristo. Si nosotros queremos descubrir, venerable maestra Fespa, ¿cómo descubriría su merced una persona que en realidad sea un mutante? ¿Cómo lo descubriría su merced? Con la experiencia, con la luz de Dios dentro de su merced. ¿Cómo puede descubrir su merced una persona común y corriente que es un mutante? Adelante. Maestro, un ser que es mutante se observa que guarda su energía y al guardar su energía, esa energía dentro de sí hace que sea más activo, más despierto, más chispa, muy activo en cualquier cosa, o sea, es veloz, es buscador. Sí, todo lo busca porque esa energía creadora que no ha expulsado de su cuerpo la va a ocupar, entonces su cerebro, sus hebras en conexión con Dios lo activan y le van conectando con todo, entonces es inquieto como una cabra, buscador, que puede hacer muchas cosas en un mocierto, que no se queda quieto, muestra su vitalidad. Es cierto, venerable maestra. El maestro Kelly Zeus nos contaba de los tipos nutricio, tipo paliatar, tipo movicierto y tipo armónico. Entonces, una persona que se le mide a todo, nosotros conocimos, tuvimos la dicha, la bondad, el dharma de estar por mucho tiempo al lado de la viteria del maestro Kellyon y del maestro Samael. Eran seres muy ágiles, o sea, parecía que no se cansaban, hacían una y otra cosa. Mas, si nosotros observamos en este día o en estos días, una persona que se dedica a hacer una cosa no hace más nada, se limita. O sea que quiere decir de que le hace falta la chispa de la cabra. Decía el maestro Kelly Zeus que 1 litro de leche de cabra, si la cabra está en establo, reemplaza de 17 a 20 litros de leche de vaca. Oigan bien, de 17 a 20 litros. O sea que con 1 litro de leche de cabra estoy reemplazando a 20 litros de leche de vaca. Y decía el maestro, si la cabra es tan suelta que pueden comer de toda clase de hojas, puede reemplazar hasta 33 litros de leche de cabra, de vaca. Porque la cabra, ella sí se alimenta de las hojas tiernas de las plantas, puede ser espinas, puede ser plantas tóxicas, pueden ser dulces o amargas o pueden ser alucinógenas, pero ellas se las comen porque ella tiene un metabolismo demasiado elevado, cosa que la vaca todo el día con la cabeza hacia abajo comiendo la hierbita. En cambio la cabra todo el día con su cabeza hacia arriba buscando las hojas de los árboles, muerde una, muerde otra, y esa leche tiene tanto valor. Además, la agilidad, la velocidad, la rapidez con que se mueve la cabra, va a quedar, esa genética va a quedar en la leche, y por eso dicen en algunos lugares cuando los niños son bastante inquietos, este niño como que le dieron leche de cabra, o de pronto dice un dicho vulgar, esa mujer parece una cabra loca. ¿Sí? ¿Ha oído decir eso, su maestra? Sí, lo he oído decir. Bueno, entonces, por eso, mire, podemos comparar entonces cuando un hombre tiene chispas o una dama, pero si una dama es lenta, no quiere hacer las cosas, quiere decir de que no tiene la agilidad, porque le hace falta energía, le hace falta vitalidad, pues le hace falta fortaleza, tener chispa para realizar las cosas. Y eso es lo que el maestro nos ha enseñado, ser personas ágiles, tener la agilidad, tener la rapidez para hacer las cosas, no la lentitud. Y no solamente me voy a dedicar a hacer esto, porque la doctrina por eso es tan amplia. Podemos estudiar muchos temas en un día. Bueno, venerable maestra Fespa,
tenemos casi una hora de estar dialogando. Vamos a ver si de pronto hay reportes o hay preguntas o cómo nos están oyendo en los distintos países o lugares donde se conectan a estas emisoras, sea en el Canadá o sea en Estados Unidos, en México, en Chile o en el Brasil, al fin donde se conectan a estas emisoras oyendo este Provoz y los distintos Provoz que se dirigen desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Adelante, venerable maestra. Sí, dice por aquí la venerable Laboac. Buen día, mi parejita hermosa, Dios los bendiga desde Ibagué. Reciba nuestro saludo, maestra. Dice Olga Castaño. Qué lindo hablar del tema de la Mutacel. Es lo único que no hablan de este tema. Es nuevo para la humanidad y sigue siendo ignorada por el mundo. Uno habla y dicen qué tema tan raro. Les digo, así estaba Don. Gratísima, respetable Hermagda, su merced siempre ahí activa en el pie de su equipo, dedicada a esta gran obra, a esta gran doctrina, y gratísimas le damos a su merced y también reciba de nos muchos saludos y agradecimientos. Adelante, maestra Feshpa. Dice venerable Ser Seitosé. En la doctrina que pasaron hace 2 horas, yo creo que el jac plateado que vieron los discípulos del venerable maestro Kelium Zeus era Lucifer. Tal vez les estaba cuidando a ellos. El jac plateado es muy especial. Dice Juan Pérez, buen día, solar maestro Gabogondo y Feshpa. Para transformar el plomo en oro se menesta que el plomo se una con la sal, azufre y mercurio, maestro Fortisolquio. Y también dice, esos 3 elesiertos son la base del arche, ya mucho debieron ser archimillonarios. Bueno, estamos buscando en la Mutacel convertir el plomo en oro y es elevar nuestra energía, que la energía creadora es la más poderosa del universo. Entonces, ese gran poder que tenemos dentro, no vamos a perderlo más, vamos a elevarlo, vamos otra vez a empezar a hacer peldaños para volver a ser los seres inmortales que éramos. Vamos a buscar otra vez adquirir el conocimiento de Dios. Ese es oro que requerimos nos conseguir. Lo de la tierra dejémoslo en la tierra porque al fin somos pasajeros aquí en la esfera. Vamos de paso en el gran esfuerzo de salir del valle del samsara. Así que no vamos a hacer ataduras aquí, sino que vamos a buscar ser ricos en lo espiritual para conseguir otra vez subir, ascender y liberar nuestra esencia. Venerable maestra, es muy importante saber que su merced, que es médica, sabe la cantidad de componentes que tiene el semen y que tiene todos los minerales, tiene las vitaminas y las proteínas, porque de ahí es donde se van a formar los espermatozoides, el cual más tarde se unirá al óvulo y será una niña o un niño más adelante, o sea, un ser humano. Esos componentes que tiene el semen, y relacionado a lo que decía el maestro Fortisolquio, si estudiamos cuántos componentes tiene el semen, cuántos componentes tiene un óvulo, y que tiene la formacel, las características y todo lo que va a ser un cuerpo, tanto en el espermatozoide como en el óvulo. O sea, que si nosotros mutamos ese líquido preciado, ese líquido precioso o ese líquido valioso, ¿cómo será nuestro cuerpo?
Por eso los sabios que vivían aquí en este continente antes de que llegaran los europeos, ellos tenían su cuerpo muy solarizado. Una vez nos contaba el maestro Kelly Unceus que existen 33 aves del Edén, o lo que dicen las 33 aves del Edén, pero lo conoce el mundo como las 33 aves del paraíso. Bueno, entonces él decía, una de esas es el pavo real. Y miremos la cantidad de hermosura que tiene el pavo real. El pavo real la gente lo comparan como el orgulloso, pero el pavo real es un adivien que pasa constantemente mutando. Por eso él abre la cola y decía el maestro, las plumas del pavo real tienen cantidad de diamantes, partículas de diamantes, de esmeralda, de perlas, de oro y de muchos metales preciosos. Y esas plumas salen de la carne del adivien. Por eso estos adivienes son tan especiales, las aves del Edén. Y él decía, ¿y qué les parece si sus mercedes lograran tener en su carne, en sus tejidos, en sus huesos, lo que tiene un pavo real? Él decía que los pavos reales en Venus andan por bandadas y no los tiene ninguno preso como los tienen aquí. Y allá se llaman argos, o sea, una ola o digamos una bandada de argos que eran los pavos reales y le adornan no solamente la casa a uno, sino a todos, porque allá hay más libertad que aquí. Entonces, mire, venerable Jorquisolquio, ¿qué sucedería si nos fuéramos grandes mutantes? ¿Cuántas información habrá en nuestros tejidos? O sea, eso que se dice de la sal, nos tenemos dentro de nos las 12 sales zodiacales. Tenemos las cales y las sales y los hidrógenos, pero inactivos. ¿Y cuándo se activan? Cuando su merced o todos nos convertimos en mutantes. Por eso el maestro ha creado o creó un mecanismo, la forma de activar esas sales zodiacales, que es la miel salínica, que potencializa esas sales dentro de nos. Bueno, maestra, su merced estaba leyendo unos... Bueno, entonces, mientras llega el internet, siga su merced entonces explicándonos esto que su merced nos ha venido contando. Adelante, venerable maestra. Sí, tenemos las sales y las cales dentro de nuestro cuerpo y es importante que esas sales, cuando se hace el connubio sexual, esas sales se logran elevar. Si la criatura nace, también ella toma de esas cales. Entonces, todo esto se va a unir para que puedan ser activados cada uno de nuestros chakras y pueda elevarse la energía. Ahora la pregunta es que nos debemos hacer cada uno de los que tenemos cuerpo físico y que anhelamos ser mutantes.
cómo estamos preparando la energía en cada chakra para que alcance a ser mutada, porque si no está limpia, no logra subir la energía, sino hasta el chakra donde se logre purificar esa energía. Bueno, maestra, mire lo que el maestro Samael nos ha entregado no solo a los monjes, sino a todos, a todo el pueblo taoísta, a todos los que en realidad quieran aprender, conocer lo que es la Mutacel. De este lugar, miren, estimados hermagdos, de aquí del Muladhara al 600, o sea, el chakra solar, es lo que el mismo maestro Samael y el maestro Keliun, hablo del maestro Samael Aún Weor y el maestro Keliun y el maestro Samael han explicado o habían explicado que la energía, si no está preparada, solo los espermatozoides llegarían hasta el chakra solar, o sea, a nivel del cuerpo del mutante. Pero si observamos la labor del bautismo de las aguas y el bautismo de las aguas y del fuego, de aquí al 600, venerable maestra Feshwa, ¿cuántos hogares hay? De aquí al 600 hay 10 hogares. ¿Y por qué será que de aquí al 600 no se dice si al chakra cardíaco o al verbal, sino al 600? Entonces podemos darnos cuenta, 10 hogares, ¿qué tiene que ver esto con los 10 epirotes? ¿O qué tiene que ver esta plegaria tan valiosa? Por ejemplo, es muy distinta a la plegaria de las aguas, que si esa plegaria la dice la dama y la plegaria del fuego la dice el varón, ¿qué pensaría su merced, venerable maestra, si en la relación que se puede visualizar que las damas representan las aguas y que el varón es lo solar, o sea, la dama es lunar y el varón es solar? Cuando se hace las runas o la práctica de las aguas y el fuego, el pregón es más largo y puede tener la ventaja que cambiar el fuego en cada posada, o sea, en cada hogar. Todo esto, si lo revisamos, qué técnicas tan grandes estamos recibiendo por estos días, y qué será que estamos escudriñando esos escritos o esas frases cuando estamos haciendo esos recorridos. Y también es muy importante saber que no se debe perder ni qué, maestra, ni una gota. Decía el maestro Samael. De agua ni se puede caer el fuego tampoco. Decía el maestro Samael que ni una gota, el maestro Samael Aún Weor, ni una gota se debe perder. Y mire lo que estamos haciendo, el símbolo tan grande, que no se debe caer ni una gota de los frascos, porque el frasco representa, en el caso de la dama, representa su templo, y en el caso del varón, representa su líquido seminal. Así es que no estamos hablando simplemente por hablar de la Mutacel, sino lo que hay en la naturaleza, y que nos menestemos cada día entender lo que nos están entregando. Y si nosotros no nos despertamos y seguimos lo mismo, quiere decir de que es muy difícil, podemos llenarnos la cabeza
de todos los libros que hay en las distintas bibliotecas del mundo y hablar de esas teorías, pero a nivel de la práctica es lo que es más importante. Bueno, entonces seguimos sin internet. Vamos a pedirle a la venerable maestra Linsta Bredash si hay preguntas por allá, porque acá no tenemos internet. Adelante, maestra. Su merced nos dice si hay preguntas o si hay reportes. Bueno, entonces vamos a seguirnos hablando de estos temas. Ahora, como estamos hablando de la mutacel, una persona que sea muy soberbia, o sea, que usa la energía vital, la energía de la vida para ofender y insultar a los demás, a sus semejantes. Pero si esta persona empieza a revisar de que su comportar, el odio que los demás le sienten o sienten por él, es porque el comportar de él o de ella no es el más indicado. ¿Qué tiene que hacer? Revisar esa cantidad de palabras obscenas o esa cantidad de palabras vulgares o bruscas, modificarla. Ahí está mutando, está haciendo una gran mutacel y está cambiando la soberbia o la ira, o cambiando lo que siente o lo que sentía por ser un ser o una dama o un varón distinto. Por eso es que es muy importante utilizar lo que el maestro Samael Aún Beor explicó, la clave sol, sujeto, objeto y lugar, morir, nacer y sacrificio. Mientras eso no se haga, es muy difícil que nos logremos o comprobemos en nuestra propia naturaleza humana lo que en sí es la mutacel, porque no se puede continuar durante 2, 3, 4, 6, 8, 15 años comportándonos lo mismo, siendo los mismos groseros o las mismas groseras o los mismos desordenados. Si yo llego a mi casa y veo que hay un desorden, tengo que empezar a corregir esos desórdenes. Si me conocían en el barrio porque era muy fiestero o bailarín o me gustaba cantar músicas del mundo común y corriente, debo de cambiar porque estoy tratando o modificando o mutando aquello que me estaba perjudicando, y eso es lo que la humanidad meneste cambiar, porque de qué nos sirve seguirnos lo mismo, o sea, perder el tiempo. ¿Quién va a la universidad a perder el tiempo? Y entonces cuando se gradúe, sí será que le van a dar el cartón o le van a dar la tarjeta, o sí será que en una empresa le van a dar una labor posiblemente de corbata o con palanca, como dicen, pero él es consciente que no sabe nada, y eso es lo que muchas veces nos puede pasar a nos. Hablamos de la mutacel o de transformar las impreseles o impresiones, pero no nos pueden mirar como los demás miran, quizás con desprecio, porque enseguida se le resaltan los cachos y dice, cuando comete un error, no, se me metió Satán. ¿Sí sería verdad eso? ¿O sería que lo dejó actuar? Porque lo que más menestemos es voluntad espiritual. El que tiene voluntad espiritual lucha por aplicar los principios
que los grandes sabios de estos tiempos y que han estado en otros continentes, en otros lugares, explicándonos formas, mecanismos, métodos, leyes, para que no violemos esas leyes y así no sigamos cometiendo los errores, porque ¿de qué ganaríamos seguir cometiendo los errores? Lo que decíamos un día en uno de los tantos probos, si sabe que es mentiroso, ¿por qué sigue siendo mentiroso? Si sabe que le gusta de burlarse de los demás y sabe que eso es malo, ¿por qué lo sigue haciendo? O si sabe de que no hace ejercicio durante un mes, 2 meses, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Si eso no le va a ayudar, pero sí le puede perjudicar. Todo eso se llama mutar un elesierto en otro elesierto. Mutar o cambiar una forma negativa en una positiva, porque en todo debe de haber un equilibrio y por eso el Tao es el equilibrio y ese equilibrio lo menestemos caminar. El maestro Samael Aún Weor, él decía, hay que caminar por el filo de la navaja, sin cortarse y sin caerse. Viene el maestro Keilun Seuss y nos dice, el Tao es el equilibrio. Tenemos que andar en el equilibrio. Los que conocemos un poco de religiones y de Biblias y de esoterismo, sabemos que Dios está más allá del bien y del mal. Quiere decir que tenemos que saber y ser conscientes que es el mal y que es el bien. Cuando empezamos a revisar qué es el mal y qué es el bien, vamos a encontrar muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Vamos a encontrar cosas malas en cada uno de nosotros y muchas cosas buenas en los demás seres que nos rodean. Vamos a tratar de ser o dejar de ser aquello que dice en la Biblia. Viendo no ven y oyendo no oyen. Nos tenemos que saber por qué miramos, porque por estos días la luz es muy grande, que quizás nos está encegueciendo. Teniendo ojos, no vemos la verdad, o sea, no estamos viendo lo que estamos viviendo. Y somos sordos a las doctrinas de los grandes sabios, de estos grandes jerarcas del cosmos que han venido a sufrir por nos y que por culpa de nos no sabemos en qué lugar de la esfera se encuentren. Bueno, venerable maestra Fespa, siga su merced entonces. Bien, maestro. Entonces dice aquí, maestro, lo que pasa es que el azufre le da el color amarillo al plomo y lo mira en oro. Uy, venerable, este es fortisolquio. Maestro, yo lo esperaba más espiritual a su merced. La ciencia, la física nuclear demostró que si se convierte el plomo en oro y su merced duda de eso. Mire tantos siglos que han pasado para que a nivel físico se logre demostrar lo que los alquimistas tanto han dicho y por lo que han entregado sus vidas. Y su merced parece que no le interesa la mutacel, porque cuando uno se hace el esfuerzo de elevar la energía, sabe cuánto tiene que sudarla. Y esa energía, todo ese sudor, todo ese esfuerzo, toda esa voluntad que se ubica, hace que el plomo, que lo material se convierta en lo espiritual, que ese semen que sus mercedes tienen logre pasar del estado sólido,
líquido en que está logre ascender por los cordones espervídmicos como un vapor de olor agradable a Jehová. Eso no lo da una pinturita que le haga parecer al que mira que son destellos de oro. No, es el gran esfuerzo que cada uno le estamos ubicando en este retorno a todo centímetro de energía que hay en nuestro varón, la energía seminal y el vitriolus, pueda ascender. Ese es el gran esfuerzo que se hace, maestro. No es una pinturita que le ponen como al azúcar, que en vez de dejarla blanca le ponen una anilina para que parezca color caramelo. No, maestro. Este es algo superior y es real, vivido. Así que lo invitamos a que también se inscriba en el grupo de los mutantes, no en el que le aparenta el mundo, sino en aquel que hace su resolucel de regenerarse y elevar su sagrada energía en olor de suavidad a Jehová. Dice por aquí también la venerable Lavoie: maestros, qué bueno que expliquen que muchos varones le dicen que es malo detener el semen, y les explico que malo es botarla. Es bueno que expliquen por qué no es dañino. Gratitud. Bien, ha habido una ceguedad en la sociedad, que sociedad es suciedad, y se ha enseñado tristemente que el que la energía genética la mantiene dentro, piensan que esa energía los enloquecía. Pues ya les he contado muchas veces que cuando entrenaba, nuestro entrenador el día viernes antes de la competencia, que era el domingo, siempre nos hacía énfasis en que no debía haber vida sexual de ese día hasta el día de la competencia, para que lográramos sacar los galardones, conseguir las medallas que buscábamos como equipo. Y entre ellos, los boxeadores era a quien más duro les daba, y a ellos los tenían que encerrar, los dejaban, no los mandaban para la casa, sino que los dejaban encerrados para que no se fueran a los burdeles a perder su energía, y ellos sentían que no sabían qué hacer con su energía genética. Pero el entrenador muy bien sabía, y el entrenador no era taoísta, pero el entrenador muy bien sabía que si alguien, y ahorita también lo oímos en los futbolistas y en otros deportes, que ellos, sin ser taoístas, saben que si alguien derrama la energía seminal, está perdido, ya quedó sin energía, sin fuerza. Por eso ni a las esposas de los jugadores les permiten viajar con ellos, para que no vaya a haber pérdida seminal. Entonces ya la ciencia, ya los entrenadores, ya muchas disciplinas en el mundo saben la importancia de que la energía seminal permanezca dentro del cuerpo que es su dueño, y nos, como Evas, sabemos lo importante que es que nuestro vitriolus permanezca dentro de cada uno de nosotros. Eso nos da vitalidad, nos da energía, nos regenera, nos ayuda a ausentar nuestro tiempo en longevidad, en vigor, en todo. Entonces, esto que las gentes no sabían qué hacer con la energía, que la desperdiciaban porque creían que se enloquecían,
La locura les da es de tanto masturbarse. Masturbarse es turbarse más. Se turban tanto que el bombillo que sube al cerebro, porque el semen es rico en fosfolípidos, que eso ayuda mucho, y el semen también los contiene. Resulta que cuando se pierde toda esa energía, cada vez la persona está más declive, más triste, más opacada. ¿Cómo queda una pareja después de un acto sexual donde hubo pérdida energética? Queda el uno dándole la espalda al otro, sin aliento, sin ánimo de nada. Esa pasión se acabó y ya no quieren saber nada el uno del otro porque fue un desgaste energético, fue un placer fugaz y se fugó toda esa energía que podía dar vida a cantidad de millones de multitudes si cada espermatozoide lograra engendrar en un óvulo. Pero como no hay sino un óvulo, entonces los demás se desperdician. Entonces esa energía, cuando no se desperdicia, se va a reutilizar por el organismo del que lo posee y esa energía va a ascender y va a ausentar su vitalidad y a regenerar los órganos que estén deteriorados. Por eso, como el maestro Gabogondo les decía, cuando la pareja va a hacer el acto sexual, se ubica de acuerdo cuál va a ser el propósito de esa unión, hacia qué lo van a entinar, a qué van a dedicar ese acto sexual. Vamos a elaborar en tal defecto, vamos a buscar tal propósito que se cristalice o alguna cosa que menestemos o que anhelamos, algún sueño o alguna situación que se desea trascender como pareja. Entonces va entinado y es tanto el poder que tiene que se logra. Y por eso es tan importante hacer esta teurgénesis, este cambio que se hace cuando se muta la sagrada energía. Maestra, gratísimas por ese porte y gratísimas a la venerable Alahuat por su pregunta, la cual le queremos también ampliar lo que la maestra Feshpa decía. No sabemos que la vida, todo lo que existe en la naturaleza existe por semilla. No es que imaginemos por ahí como dijeron, como decía Darwin y como han dicho otros, de que cogió Dios un poco de tierra y de ahí formó el hombre. Todo esto son símbolos, porque una vaca va a parir un becerro, no va a parir una paloma, ni va a parir un marrano. Un elefante no va a parir una cabra, un elefante va a parir un pichón de elefante. Una cabra no puede parir una águila, va a parir es un pichón o un becerro o un cabrito. Así es que por naturaleza todos sabemos que si queremos tener maíz tenemos que conseguir cosecha de maíz, porque si queremos maíz y vamos a sembrar trigo no se va a dar maíz, y el que quiere tener arroz no puede sembrar trigo, tiene que sembrar es arroz, y así sucesivamente. Si toda la naturaleza, los árboles, las plantas, las hortalizas, los adivienes, los peces se reproducen por semillas, y sabemos que el ser humano también se reproduce por semilla, porque la palabra semilla viene del sánscrito y que quería decir semen. Por eso es que se le da el simbre a este valioso líquido o a la energía del Cristo como semen, porque es semilla y semilla es vida. Ahí está el Cristo. Y cuando no somos conscientes de lo que tenemos, quiere decir de que no queremos la vida. Porque una persona va a durar 120 años, pero empezó a derramar su energía desde los 12 años, de los 15 años. A la edad de 55 años ya está decrépito, ya
no tiene fuerza para nada, está débil, está agotado, y posiblemente que a los 70 años hasta ahí llegó, y iba a durar 120. ¿Qué sucedería de esa persona que hemos citado si hubiera conservado esa energía? Y eso lo hacían antes, por eso los antepasados duraban, y cuentan que los arhuacos, algunos de estos caciques tienen 120, 130, 140 y hasta 150 años, edad que antes para las tribus antiguas duraban todo ese tiempo. ¿Por qué ahora no se dura? Sencillamente porque se perdió tanto la espiritualidad, el valor a la vida, que el hombre no sabe ni por qué tiene semen y poco le importa botarlo. La mujer lo mismo, no le importa entregarle su virginidad al primer baboso por ahí que encuentre. Licencien ahí la comparación, pero es así. O sea, hay mujeres que se andan con alguien que de hombre solamente posiblemente será el nombre, pero ella le gusta así. ¿De qué le puede servir? Cuando se tiene conciencia, cuando se valora la doctrina de la castidad, cuando se valora los principios de la vida, tanto la mujer como el hombre saben lo que van a hacer y lucharán como unos guerreros, porque los sabios antiquísimos, Samael Aún Beor, el maestro Keliun Zeus, el maestro Samael Joad, decían, y es así, porque ellos lo decían y nosotros lo hemos comprobado, que la guerra más grande entre los ángeles y los demonios se encuentran en el sexo. Dicen que Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. Ley es ley y la ley se cumple. Ahí se encuentra el enemigo de las almas que se llama Satán. Ahí vive el diablo. De pronto se vayan a asustar algunos. Ahí vive Jehová y ahí vive el Cristo. O sea que hay una guerra, y el que en esa guerra, en esa batalla, si el hombre no pierde, ganó Dios, pero como está en la posibilidad de perder, ganó Satán. Por eso podemos distinguir quién es hijo de Satán y quién es hijo de Dios. Si nos valoramos el esfuerzo que tuvimos, o sea, se dicen por ahí a nivel científico que de 80 gotas de sangre salen 3 gotas de semen. Su merced, ¿qué dice eso, maestra Feisfa? O sea, todo lo que tiene el organismo que hacer para realizar una labor tan grande, porque el semen es sangre, o sea, es sangre potencializada con ese color que, de acuerdo a la Licertacel, así será el color de este líquido valioso. Por eso se habla del Cristo blanco, como es el semen, como es el vitriolus. Dicen, no, es que el vitriolus no se ve. De pronto los seres humanos no lo vemos, pero de que se ve, se ve. ¿Y cómo será? ¿Cómo será el campo áurico de los mutantes? ¿Y cómo será el campo áurico de las personas que no quieren cuidar su energía y que les importa botarla, como cualquier activien o cualquier animal? Por eso lo que se requiere es tener conciencia de saber que yo no soy un milagro, que estoy sobre esta esfera gratísimas a la energía genética, sea que quiera conservarla o sea que no la quiera conservar, porque si no la quiere conservar, muy pronto será un viejo decrépito o una señora decrépita, triste, sola, que no tiene aliento para hablar, no tiene aliento para moverse, y lo tienen que asolear y la tienen que llevar los nietos. Pero un mutante se para en cualquier lugar
con esa potencia en su voz, con esa firmeza, con esa templanza que puede hacer que muchos entiendan lo valioso que es el semen y lo valioso que es mutarlo, porque eso es lo que queremos. Pero si no hay valores, si no hay valores a la energía genética, la persona no le importa votar lo que es la vida, porque ahí está la vida. Científicamente, esotérica inti, religiosa inti, espiritual inti, ahí está la vida, porque cuando se acaba el semen, lo llevan al cementerio, o sea que es una persona estéril, un viejito de por ahí que ya no quiera ni hablar porque no tiene aliento. ¿Qué semen puede? O sea, el poquito semen que produce su organismo con los miles de esfuerzos, poquito es para medio vivir. Entonces, un mutante se distingue aquí y en cualquier lugar de la esfera. Por eso se hablaba y el maestro Samael le autorizó a Efraín Villegas Quintero que escribiera un libro que se llamaba o se llama Transformación Radical o Transformación Radical, donde entregaban unas técnicas que aplicaban por allá en una organización cerca del Tíbet, donde los ancianos llegaban y salían a los 2, 3 años, 5 años, salían siendo jovencitos. Hoy los jóvenes, en vez de aplicar esos conocimientos, un joven se casa y a los 30 años ya está viejito, acabado, con el cabello blanco, arrugado, ya no tiene la vista, ya necesita de gafas, y en la dentadura ya no tiene dentadura. ¿Por qué? Porque no le ha importado la vida, pero el que tiene la juventud no la valora, y el que ha llegado a viejo busca cómo conservar esa juventud. Qué bendito es ser joven. Pero decía el maestro Agner, la juventud tiene fecha de vencimiento. Bueno, maestra Fespa, sigan su merced leyendo los reportes. Esperamos que la venerable Laguat, que nos hizo esa importante pregunta, toquemos, porque eso es lo que nos buscamos. Nos hacemos este esfuerzo de llegar a sus casas. Podíamos fácilmente estar por allá también rascándonos la barriga, como esperando se la rascan al Buda, pero no sabemos que hay miles de personas en el mundo que anhelan estos conocimientos y que Dios nos ha dado ese dharma de estar al lado de ellos y conocer de todas estas cosas las cuales hoy estamos hablando. Adelante, venerable maestra Fespa. Bueno, dice la venerable Laguat, gratísimas. Dice Fortisolquio: entonces, maestra, para mayor comprender de todos, si el plomo no tiene los hidrógenos y a Lucifer no se hace oro. Lo que deseo decirles es que sin los hidrógenos y sin Lucifer no se puede mirar el plomo en oro, porque Lucifer es sal, azufre y mercurio. Bueno, estos desiertos tienen que estar ahí para poder hacer el cambio. Nos tenemos que hacer el cambio para poder elevar la energía. Cuando miramos a nivel físico, hay que con mercurio lavar el oro, ¿sí? Entonces, nos tenemos que hacer, en la fragua encendida se requiere el azufre, el mercurio y la sal, pero el color que se le da es porque se liberan 3 protones y 2 neutrones cuando hay ese choque o ese encuentro entre los átomos de plomo. Cuando nos, como humanos, hacemos una vida sexual, esos 2 cuerpos que han ido fuselando
o haciendo un cambio en la alicertacel para ir purificando o refinando la energía genética, esa refinacel también va a llevar otros celeciertos. Por ejemplo, las impresiones que ha mutado con la sacrógesis, que la sacrógesis nos hace guerreros y hace que tengamos mayor voluntad para que los esfínteres no se abran, para que los esfínteres continúen cerrados y así, con todo ese fuego interno que hay, esa energía logre pasar de un estado a otro para ser evaporado y para poder ascender por estos conductos. También es muy importante el manejo que se le ha hecho a los egos, el traalto sobre el yo, sobre los egos, para poder obtener esos hidrógenos que sí los conseguimos durante el acto sexual. Se requieren esos hidrógenos y como el maestro Gabogondo lo estaba diciendo, Lucifer es el que nos ayuda a subir esta energía, o el que la quiere bajar pues le ayuda a bajarla, pero él está en este gran traalto. Gratísimas también por recordarnos esto, venerable, y bueno, me alegra que esté aquí atento y que entre todos nos ayudemos para lograr la gran obra. Bueno, gratísimas, y nos esperamos que las dudas o las habíamos que tenido el Dharma de que nos hayan oído con claridad, porque a veces los equipos o los fonos hay mucha interrupción, no se oye con fluidez, pero bueno, aquí estamos porque anhelamos. Dicen que el guerrero no se estanca, siempre buscará la forma de alcanzar la victoria, y el que no es guerrero nunca será un mutante. Las dificultades son peldaños que nos preparan. Cualquier obstáculo, como el mundo conoce en la vida, nos preparan para que seamos mejores. Entonces, cuando nos encontramos dificultades, estudiar por qué hubo la pérdida y cuál fue el motivo. O cuando no soy digno de una labor o de determinadas actividades, me están preparando. O sea, que pérdida, cuando nos consideramos que hay pérdidas, es porque no hemos estudiado. Dios no nos ubica a nos como perdedores. Somos nosotros los que creímos o los que nos conformamos como perdedores, porque una persona que de pronto fue a un plantel educativo y perdió un examen, se tiene que cuestionar cuál fue el motivo, dónde estuvo la falla, y entonces ¿qué hace ese estudiante? Se concentra más, se dedica más a estudiar y a ser más disciplinado, y el siguiente examen lo puede superar. Pero si sigue peor y peor, porque hay muchas personas que con cualquier barrera se regresan, cualquier cosita difícil, ahí quedan estancados. Quiere decir que así es su evolucel. La evolucel la conocemos, como dijimos ahorita. Una persona es un buen mutante, se ve en la chispa, el dinamismo, la búsqueda, el entusiasmo, el vigor, la fortaleza que le ponga las cosas. No se deja llevar por la debilidad, por el golpe, por el dolor, por la tristeza o por la pérdida, no, porque sabe que esas son pruebas, y esas pruebas él o ella las puede superar. Así es que cuando el hombre pierde y dice, no, yo no sigo, tengo un peligro, mejor María, Francisca, Julia, Petrona, cómprate una caja de pastillas y a tomar pastillas, y no te preocupes, no tenemos hijos ante el mundo, somos casto. Es una persona, es un mediocre, o sea,
eso fue escrito en la Biblia, ser frío o ser caliente. Los tibios los vomitaré de la boca, como dice, como fue escrito. O sea, una persona que aparente ante el mundo es un tibio, porque quiere hacerle convencer o quiere hacer convencer a los demás que es algo, cuando él es consciente que no es o ella es consciente. Y lo que buscamos con estos temas, en especial en este día, que es de tocar los aspectos de la Mutacel. Si empezamos con la Mutacel, desde que nos levantamos en el día en la buena respiracel, que amplia o clara inti, como nos las han explicado por estos días, anteriormente no se conocía. El maestro Samael le enseñó el pranayama, pero como la técnica que han explicado por estos días, o con la claridad de la respiración rítmica, que es una forma de, si está respirando rítmicamente por la nariz y exhalando por la boca, se está autoobservando. Pero si respira y no se da cuenta, quiere decir que la autoobservación o la autoobservación se le perdió y puede cometer los peores errores. Por eso muchos esoteristas caen en el error de maltratar, de agolpearse, de insultarse, de herirse, de no tener la chispa que se debe tener, porque se les olvida esa técnica de la respiración. Las técnicas que por estos días tenemos siglos, como decía el maestro Kelly Zeus, siglos, milenios, esperándolas, y hoy las tienen y ni siquiera las valoran, no las desprecien, tómenlas, porque si yo vine hasta esta esfera fue por sus mercedes, y aunque sea uno solo que me lleve, no perderemos el tiempo. Por eso, estimados hermagdos y hermagdas, queremos que todos valoremos esa semilla, y si valoramos esa semilla, estaremos valorando la vida, estaremos valorando al Cristo, estaremos valorando al maestro Kelly Zeus y al maestro Samael Joad. Yo quiero, dice la gente, yo quiero que el maestro Kelly venga a mi casa, pero él se comporta mal o ella se comporta mal. Pero si él se comportara bien, el maestro Kelly estaría en su casa. Así que aquella persona que se comporta bien, que practica la doctrina aunque sea en un porcentaje, ahí está el maestro Kelly Zeus, ahí está el maestro Samael, que ellos son la conciencia la cual nos está tocando cada rato y nos dice, haga esto, haga aquello, mire aquello, muévase por aquí. Eso se llama la presencia de los maestros. Bueno, maestra Vespa, entonces siga su merced antes de concluir, porque ya estamos cerca del horario. Adelante. Maestro, quiero, por aquí hicieron una pregunta, pero su merced ya la resolvió. Dice, maestros, explique por qué es tan importante la respiración cuando se practica el acto sexual, la WAC. Ya su merced lo explicó. Entonces yo quiero redondear un poco de que a veces no sube la energía genética porque no está limpia. Hay veces que el mutante se esfuerza, mejor dicho, y ubicó toda su voluntad para que esa energía no se perdiera y le duele perderla, pero resulta que la energía no estaba apta para ser ascendida porque tenía registros de pensamientos no adecuados o de imágenes que no eran dignas de un mutante, o había tenido alguna ira. Por eso también cuando se ha tenido peleas no se debe de entrar a la práctica sexual. Hay que esperar unos días para que la energía se limpie, 7 días. Entonces son motivos por los que a veces después de tanto esfuerzo la energía salió. Entonces aquí entra lo que el maestro Gabogondo nos recordaba, el vivir en clave sol y la autoobservación. Es decir, si me evalúo qué pasó, pero ¿por qué esa energía, si hice tantos esfuerzos,
con tanto esfuerzo no logré que ascendiera, ¿por qué no era digna de ser recibida como holocausto? Entonces ahí empezamos a encontrar las contestas. ¿Qué hubo? ¿En qué no me preparé en forma adecuada para que esa energía lograra ser recibida por el Supremo Hacedor? Entonces Lucifer nos está ayudando a que esa energía ascienda. Él nos purifica, él nos quema todo lo negativo que pueda haber en su entorno. Ahí se utiliza todo el azufre. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos grandes ayudantes para que otra vez encontremos el regreso a casa. Tenemos cuerpo físico y es en este retorno que nos tenemos que hacer grandes retos para lograr conducir de nuevo esa energía hasta el Supremo Hacedor, para lograr destapar esos conductos que ya casi estaban perdidos. La ciencia ni los encuentra, no se logran ver físicamente porque es tanto el moho, es tanto lo alejados que habíamos estado y que era el cundiartiguador el que estaba activo, que ahora que el maestro Kelium y el maestro Samael vinieron a rescatarnos, están otra vez reconstruyendo estos conductos. Por eso los invitamos a que se den cita en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, aprovechando la gran bendicel que el maestro Samael nos está entregando en estos días con los bautismos, el bautizo del agua para elevar nuestras aguas de vida, el bautismo del agua y el fuego para destapar esos cordones espervídmicos, y el bautismo del fuego para que ese fuego esté dentro de nos, el INRI. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Nuestra naturaleza es renovada. Dejémonos renovar. Estos cuerpos físicos con los que contamos en la actualidad, tenemos que solarizarlos, tenemos que llenarlos de energía. Nos están brindando la forma de hacerlo. Así que por favor, los que no han llegado, dense cita con prontitud para recibir estas bendiceles. Por aquí lo esperamos. Fortisol, que otra vez lo invitamos al templo. Aprovechemos, es una gran bondad. Es una gran bondad y tenemos cuerpo físico. Tenemos mucho que hacer para evolucionar. Es la gran bendicel que Dios nos tiende a los sumagdos. Aprovechémosla. Venerable maestra, antes de... Venerable maestra, antes de concluir, que ya es hora, yo quiero que todos los oyentes que en este día se han dado cita y se han unido a estas emisoras, recordarles para que cuando vengan aquí a recibir estos bautizos, esas frases, esas plegarias, las revisen. Yo voy a decirles lo que hace mucho tiempo el maestro Samael entregó, que era la teurgénesis, porque se ha hablado de la magia sexual, se ha hablado de la mutacel, se ha hablado de tantas cosas, y lo que el maestro Samael, cuando la teurgénesis explicó en esa plegaria o en esas palabras sagradas, es demasiado elevado. Yo se los voy a decir para que cada uno de los que me están oyendo revisen a ver si de pronto le pusieron cuidado, porque este evento empezó en el Ecuador y hubo mucha gente que asistieron a ese evento y que allá lo hicieron, no recuerdo si fueron varias veces, pero sí sé que aquí en el chakra solar se hizo durante muchísimo tiempo, y la frase dice así: Teurgénesis, magia de los alquimistas, poder llegado de los ajalas, apague en nuestros ADN, en nuestros genes, todas las órdenes de maldad y de mal
que en ellos existan de hoy en adelante las que han existido, las que hemos heredado y aún las que hemos creado con las malas acciones, no se vuelvan a encender. Lo decimos y lo ordenamos en el simbre de nuestros seres, de nuestro ser y de nuestros salvadores. Que todos los seres seamos felices, que todos los seres seamos dichosos, que todos los seres seamos en paz. Aún. Aún. Respetables hermanos, si su merced lo están practicando, bendito sea. Y si no lo están practicando, para que vean los tesoros que estos sabios nos han entregado. Dios les bendiga, Dios les guarde y les dé mucha abundancia y prosperidad en los distintos lugares donde nos estuvieron oyendo. Y los esperamos el próximo viernes de Dios, que es el martes común y corriente, martes 2 de junio. Les saludamos sus antropogenios y hermagdus Gabogondo, al cual le enviamos muchos saludos y agradecimientos. Respetuosa Inti a los venerables maestros Keliun Zeus y Samael Joad. También agradeciéndole infinita Inti a los operarios de Huerzón, de Tao TV y de las distintas emisoras del pueblo de Dios. Saludes para todos sus mercedes, respetables oyentes. Que tengan todos un excelente seno y un divino reposo despertando. Adelante, maestra Fespa. Sí, antes de despedirme, voy a leer el mensaje de Pablo Chalarca, quien dice: gratísimas, venerables maestros, por ofrendarnos su sabiduría, benditos sean. Nuestro saludo y nuestro saludo también a todos los que se reportaron y a los que no se reportaron pero nos estuvieron oyendo. Les deseamos mucho bienestar. Esperamos que haya sido fructífera esta clase, esta reunión hoy en el médico en el hogar, a mutar la energía en nuestras casas, en todos los instantes, en cada uno de nuestros actos. Damos gratísimas al maestro Kelium y al maestro Samael, que son los que nos han traído esta gran luz, este gran despertar de la conciencia, y que abrazamos con alegría esta regeneración. Dios nos dé la voluntad para elevar mucha energía. Damos gratísimas también a los seres que desde las emisoras, desde Tao TV y Huerzón, nos ayudaron a que este mensaje logrará llegar hasta sus mercedes. Dios les bendiga, Dios los proteja y por favor lleguen al templo también a elevar sus aguas, su fuego. Dios los bendiga y hasta pronto.